allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Ahora en nuestro tiempo de estudio de la escuela de Biblia, en nuestra escuela de los sábados, en nuestra escuela sabática. Ya sabéis que cada trimestre enfocamos una temática y podéis seguir el material, que lo tenéis en internet, y si no, nos lo pedís, nos mandáis un WhatsApp y nos decís, oye, compartí o mándame el material de estudio y lo vamos a hacer encantado. Nos ponéis vuestra dirección de correo y lo hacemos llegar en un PDF, no hay mayor problema. Esta es la semana 3 sobre la temática que intenta abarcar durante este trimestre, imágenes, simbolismos, alusiones, un poco enfocado para ver el tema de cómo abordar la profecía bíblica. Hoy vamos a intentar hablar un poquito y reflexionar sobre la imagen que aparece repetidamente varias veces y que Jesús mismo hace alusión acerca de lo que significa el matrimonio, esas bodas del Cordero, esa imagen, esa esposa que quiere Jesús que sea su iglesia. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco a ver hasta dónde nos lleva. Sabéis que las historias de amor bíblicas revelan profundas verdades sobre el amor y sobre todo sobre el plan de salvación de Dios, ese plan de rescate que ha organizado nuestro Dios para rescatarnos de este mundo en el cual pues vamos como podemos y vamos hacia un final que si dependiera de nosotros, desgraciadamente no creo que terminara bien. Bueno, pues si bien las perspectivas modernas y esa distorsión pues han devaluado la imagen del matrimonio, aún todavía puede servir como un símbolo profético de nuestra relación con Él y de la relación de Dios con su pueblo. Pero antes de hincarle el diente, aquí con mis compañeros, le vamos a pedir a Juan Luis que nos ponga la escuela sabática ley que nos va a servir para enmarcar lo que vamos a continuación a reflexionar. Adrián le tenía preparada una sorpresa a su novia. Le pediría matrimonio, y no era una propuesta cualquiera. Reservó un restaurante con vista al atardecer, escribió una carta con su puño y letra y hasta aprendió a tocar su canción favorita en guitarra. Cuando llegó el gran día, le mostró el anillo y le dijo: «He preparado todo esto porque quiero pasar mi vida contigo». ¿Qué creen que hizo ella? Lloró, lo abrazó y dijo que sí. ¡Qué lindo! Ahora usemos la imaginación. ¿Qué tal que ella le hubiera dicho gracias, pero tengo otros planes? O peor, que se hubiese reído y se hubiera ido con otro. Uf, sería un golpe bajo. Bueno, algo parecido es lo que la Biblia describe que ha pasado entre Dios y su pueblo. Dios se presenta como un esposo fiel que ha hecho todo por conquistar a su amada. La ha vestido, cuidado, perdonado y esperado. Pero muchas veces esa amada, su iglesia, ha rechazado su amor, lo ha traicionado o lo ha olvidado. Y sin embargo, Él sigue esperando, sigue amando y tiene todo listo para la boda final. Por eso en esta clase de la Escuela de los Profetas 2.0 vamos a estudiar una de las imágenes más bellas y profundas de toda la Biblia, el matrimonio como símbolo profético. Porque cuando el cielo habla de bodas, no lo hace por romanticismo, lo hace por redención. Lección 3. Imágenes tomadas del matrimonio. Algunos piensan que la simbología profética es muy confusa y difícil de entender, pero el matrimonio como símbolo profético, ¿no les parece un símbolo muy fácil de entender? Cristo es un esposo perfecto que se quiere casar con su iglesia. Por eso la iglesia es simbolizada por una mujer. Pero en las diferentes profecías encontramos mujeres infieles, mujeres restauradas, mujeres puras, y todas esas alusiones y símbolos nos dejan grandes lecciones. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué lecciones nos dejan las alusiones al matrimonio en las diferentes profecías bíblicas? En primer lugar, que la mujer infiel será juzgada.
Volvamos al joven de nuestra historia. Imaginen que se casa con su bella novia a la que ama profundamente. Le entrega su vida, su confianza, su casa, su apellido, todo. Pero con el tiempo, ella comienza a salir con otros hombres, a gastar el dinero en placeres y a burlarse del amor que una vez prometió. Eso es traición. Pobre esposo. Bueno, algo así es lo que Dios describe en el capítulo 16 de Ezequiel. Dios cuenta la historia de su pueblo usando la imagen de una esposa infiel. Él la encontró abandonada, la recogió, la cuidó, la vistió con lino fino, la adornó con joyas y ella se convirtió en reina. Pero en lugar de amar a su esposo, se prostituyó con otros. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu fama. Y no se vendía por dinero, pagaba para que otros vinieran a ella. ¿Se imaginan? Una esposa que no solo traiciona, sino que paga por traicionar. Pero la profecía no se detiene ahí. En Apocalipsis aparece otra mujer, vestida de púrpura y escarlata, con oro y piedras preciosas. Pero no es la esposa fiel de Cristo, es una ramera. Apocalipsis 17 dice que se embriaga con la sangre de los santos, que se ha unido con los reyes de la tierra y que tiene un nombre en su frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Esta mujer representa una iglesia cristiana infiel que abandonó la verdad de Dios, cambió el sábado por el domingo, adoró imágenes, se unió al poder político y persiguió a los fieles. Es la versión religiosa de una traición matrimonial. Pero oigan bien, aunque Dios es paciente y misericordioso, también es justo. Apocalipsis 19:2 dice que ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. ¿Lo notan? Así como en la vida real, una traición no puede quedar sin consecuencias, en la profecía, la mujer infiel será juzgada. En la Escuela de los Profetas 2.0 aprendemos que Dios no se queda de brazos cruzados. Él ve la infidelidad espiritual y aunque llama al arrepentimiento, llegará el momento del juicio. Pero tranquilos, la historia no termina allí, porque en el corazón de Dios siempre hay un deseo de restaurar y salvar. En segundo lugar, que la mujer infiel puede ser restaurada. ¿Recuerdan a Oseas? Era un profeta de Dios y también un esposo con el corazón roto. Dios le pidió que se casara con una mujer llamada Gomer, sabiendo que ella le sería infiel. Eso suena como una telenovela bíblica. O como una prueba de resistencia emocional. Pero en realidad era una profecía viviente. Gomer representaba a Israel, el pueblo de Dios que se había alejado. Y Oseas, el esposo fiel, representaba a Dios, que a pesar de todo, seguía amando a su esposa. Gomer se fue con otros hombres, lo abandonó y terminó siendo esclava. ¿Qué hizo Oseas? Fue al mercado, la compró por 15 piezas de plata y carga y media de cebada y la trajo de regreso a casa. ¿Qué quiso mostrar Dios a través de esta historia? Que su amor no se rinde. En Oseas 2:14, Dios dice: la atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Y en el verso 19 promete: te desposaré conmigo para siempre, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Lo notan? Aunque su esposa fue infiel, Dios sigue dispuesto a restaurarla. Su amor no es como el nuestro, es fiel, incluso cuando el otro falla. Y aquí es donde la profecía se vuelve urgente. En Apocalipsis 18:4, Dios lanza un llamado desesperado a su iglesia del tiempo del fin. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Salir de dónde? De Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? La gran ramera del Apocalipsis que vimos en el punto anterior. La mujer que ha de ser juzgada y que representa a un sistema religioso infiel y corrupto, pero que todavía tiene personas sinceras en su interior que Dios, antes de juzgar, quiere restaurar, así como Oseas restauró a Gomer. Por eso Dios llama: salgan de ahí, aún pueden volver, aún los quiero como mi esposa fiel. ¿Lo notan? El mensaje profético no es solo juicio, también es redención.
Dios no está buscando excusas para condenar, sino razones para perdonar. En la Escuela de los Profetas 2.0 entendemos que el mensaje de Dios es claro. No importa cuán lejos haya ido su pueblo, si escucha su voz, puede volver. Y si vuelve, el esposo lo recibirá con brazos abiertos porque su gracia es más grande que nuestra traición. Y en tercer lugar, que la mujer fiel será glorificada. En el Génesis se nos narra la historia de otro matrimonio no tan dramático como el de Oseas, el de Isaac y Rebeca. Abraham envió a su criado a buscar una esposa para su hijo Isaac, así que se casaron sin conocerse. En nuestros días eso sería muy extraño, pero la verdad es que nadie obligó a nadie. Ambos estuvieron de acuerdo y cuando se vieron... Amor a primera vista. O amor a primera fe. Exacto, eran el uno para el otro. ¿Por qué? Porque Isaac no debía casarse con ninguna cananea, no por racismo ni por prejuicios religiosos, sino porque en Canaán había mucha depravación moral, mientras que si se casaba con una pariente lejana como Rebeca, tendría una mujer fiel y temerosa de Dios. Oigan bien, de alguna manera, Isaac representa a Jesús, Rebeca representa a su iglesia, y la boda es símbolo de lo que sucederá al final del tiempo. En Apocalipsis 19, 7 y 8 leemos: Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. En este pasaje, la esposa es la Nueva Jerusalén. ¿Y qué significa el lino fino? El mismo versículo lo explica. Son las acciones justas de los santos. ¿Lo notan? Ya no se habla de una ramera, sino de una iglesia fiel que ha sido purificada, transformada y se ha preparado para su encuentro con el esposo. Hoy aprendimos que el matrimonio es una poderosa ilustración profética, que la mujer infiel será juzgada porque Dios no pasará por alto la corrupción espiritual, que antes de ser juzgada puede ser restaurada porque el amor de Dios es más grande que cualquier traición, y que la mujer fiel será glorificada porque Dios quiere una iglesia pura que ha lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. La pregunta es: ¿estás listo para la boda? En la parábola de las 10 vírgenes, solo las 5 que tenían aceite en sus lámparas cuando llegó el novio pudieron entrar a la boda. ¿Cómo está tu aceite, símbolo del Espíritu Santo? Ojalá tengas suficiente, porque pronto se oirá el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Hay que darle las gracias a todo el equipo de Escuela Sabática Live, que siempre nos hacen un resumen. A mí me ha costado esta semana encontrar las ideas principales y no perderme. Y ahora os explico mi propia experiencia. Porque dice la Escuela Sabática que esta semana veremos lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio y analizaremos ejemplos de matrimonios bíblicos adecuados e inadecuados. Estos nos ayudarán a comprender cómo se relaciona Dios con su pueblo, incluso cuando éste lo decepciona. Aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días. Mira, yo tomándome nota, yo aquí digo, a ver por dónde me cuesta, porque a mí me ha costado. Y fijaos que aquí estamos los tres, estamos Esther, está Antón, estoy yo, está Juan Luis. No todos estamos casados. No. Incluso aquí participa en nuestro programa gente divorciada y gente soltera. Quiero decir que la diversidad es amplia. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que o con qué me quiero quedar? ¿Cuáles los nexos en común? Y yo anotaba 3. Decía, la lección de esta semana me proporciona qué principios bíblicos. Y yo anotaba perdonar, a veces inmerecidamente, aceptar incondicionalmente. A mí me cuesta muchísimo aceptar a veces cosas del otro, y priorizar al otro, es decir, que el otro muchas veces esté por delante de mi propio gusto, mi propio proyecto incluso, ¿vale? Y yo teniendo esto me he dado cuenta de que, aunque son principios válidos, profundos,
hay que cogerlos también a veces con cautela. Y me voy a explicar. Y ahora os doy paso a Esther y a Antón y a todos los oyentes si queréis poner vuestro punto de vista en el chat. A veces se vuelven problemáticos si no ponemos todo esto en su contexto. Incluso las historias que vamos a un poco a compartir aquí, a veces sacadas de contexto, nos pueden llevar a derroteros muy problemáticos, porque he visto a veces comunidades religiosas usar estos principios de incondicionalidad, de entrega, de perdón, como una excusa para permanecer en relaciones perjudiciales. Como una excusa para afirmar que abandonar un abuso es pecado, que romper una relación tóxica es algo que no se debe hacer, ¿no? Pero yo quiero recordar, y es por eso no quería dejarlo como algo, como un punto anexo, como algo, no, quería empezar así. En relaciones emocionales, físicas, sexuales, espirituales, que son abusivas, estas enseñanzas, este perdón, esta priorización del otro, aceptación del otro por encima de mí, si es pasando por encima de mí, no vale. No. Se convierten una vez en un arma y se convierte en algo que está lejos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mi punto de partida. Pero me gustaría que vosotros también participarais y aportarais. ¿Cuál es vuestro punto de partida en esta lección sobre el matrimonio, Antón? Mira, la verdad que yo creo que no es difícil que cada una de las personas que nos escucha o nos sigue, incluso nosotros, podemos sí tener un poco idealizado como ese deseo de felicidad, sí, la unión con aquella persona que nos gusta, a la que amamos, a la que le entramos, a la que intentamos conquistar y con la que queremos, digamos, compartir un proyecto de vida. Eso en la película nos gusta muchísimo verlo. Las perdices, ¿no? Y fueron felices. Pero perdices, es que Disney ha hecho mucho daño. La realidad es muy dura. Y voy a leer las conclusiones. Bueno, la realidad es realidad. Es realidad. Tienes luces, pero también tienes sombras. Pero fijaos cómo este estudio sobre las relaciones, porque claro, muchos de los matrimonios o de las parejas, de las uniones, se llegan a romper. Sí. Dice aquí, según las conclusiones de la investigación, los motivos más frecuentemente citados para elegir el divorcio son la falta de compromiso. Fijaos, el 75% dice eso, la falta de compromiso. Veréis como al final hay otras cosas que parece que salen más por los medios, sin embargo, la falta de compromiso. La infidelidad, el 59,6%. Los conflictos y peleas de pareja frecuentes, el 57,7%. El matrimonio a una edad temprana, muy importante. Cuando uno no tiene las cosas muy claras, llega y eres la mujer, el hombre de mi vida, y luego cataclás, que es que, ¿no? El 45%. Problemas económicos. Cuando la pobreza entra por la puerta, dicen, el amor salta por la ventana. El abuso de sustancias como las drogas y el alcohol, 34%. Esto ya va bajando, Hemos empezado con la falta de compromiso. Lo digo por esa imagen distorsionada que es la ideal, es la que Dios muestra en su palabra como que Él nos ama como un esposo, ¿no? Problemas de salud, el 18,2%. La hermana de mi cuñada enfermó de ELA y su esposo la dejó. O sea, que hay casos reales de personas que enferman y el compromiso de pareja de acá hasta que la muerte nos separe se acaba. Ahí ya te quedas tú con tu enfermedad, que yo rehago mi vida. O sea, eso sucede. Y ya termino, la falta de apoyo de las familias de origen, de una persona que se siente sola para luchar o para salir adelante. A veces un poquito de apoyo familiar puede venir muy bien, ¿no? Sea de la manera que sea. Es que esto... Pero no todo es así, porque le voy a preguntar a Esther su visión, porque el matrimonio humano refleja o es una metáfora del vínculo que quiere Dios con su pueblo, ¿no? Y lo hemos visto, empieza la lección hablando de Génesis, cuál es el proyecto, ¿no? Con eso dejará el hombre a su padre y a su madre y será con su mujer una sola carne, ¿no? O Efesios con el apóstol Pablo, quiero leer Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Y entonces el apóstol relaciona esto con, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto que es el proyecto ideal,
la lección señala que aunque el pecado ha dañado el ideal de Dios, este sigue siendo un símbolo clave del pacto de amor. Esther, ¿tú qué opinas? Que falta una de las posibles razones por las que rompen muchas parejas y que a nosotros nos debería interesar también. Ahí no dice nada de la falta de propósito compartido. Bueno, sí. Por ejemplo, muchos proyectos de pareja, me temo, nacen, lo hizo una persona soltera, pero es de lo que escuchas por ahí, ¿no? La falta de propósito compartido, que no van los dos a alguna parte. Es decir, no se sabe muy bien a dónde van. Quizá uno va por una parte, otro va por otro. Pero tenemos uno, y hablo en un ámbito cristiano, ¿hay un objetivo compartido? ¿Cuál es nuestro destino? ¿A dónde vamos los dos? Es decir, ¿hemos escogido ir por un camino que nos lleva a alguna parte o sencillamente vamos dos caminos en paralelo que probablemente no confluyen al final? Es una posible pregunta que yo me hago. Porque claro, es problemático y es complicado hacer una comparativa partiendo de que aquí el marido es Dios y la mujer es la Iglesia, es decir, cualquiera de nosotros. Yo lo que veo desde la perspectiva de la actualidad es que ya la primera pareja planteó problemas desde el principio, ¿cierto? En el momento en el que cayeron, en cuanto empezaron nos a echarse la separamos, culpa los unos a los otros, con lo cual sí, es verdad que puedo tomar imágenes del matrimonio, pero es verdad que tengo que tener mucho cuidado a la hora de aplicar esto. Por cierto, claro, desde la perspectiva femenina, la prostituta siempre es la mujer. Perdón, pero es que es verdad. Entonces tenemos un problema. La aquí infiel siempre es la el mujer. que está cumpliendo sus funciones, y la mujer es la que está resultando infiel y la que se está prostituyendo. Paréntesis, paréntesis. Etcétera. Paréntesis, porque Europa, y entre ellos España, es un consumidor de prostitución. Y eso normalmente son los varones los que están al frente de esas estadísticas. De modo me temo que de forma aplastante. O sea que... Claro, entonces, cuidado porque, claro, tenemos que... A mí me costó igual encontrar la forma de plantear esto de una manera que no me resulte dolorosa. Porque, de hecho, incluso alguno de los textos que en el auxiliar se escoge de la hermana White requiere de una lectura muy cuidadosa. Porque, por lo visto, la mujer tiene que respetar al marido. ¿Y el marido no tiene que respetar a la mujer? ¿Cómo va esto? Por supuesto. Es decir, entonces, a lo mejor tenemos que salir un poco más allá de la cuestión del matrimonio y preguntarnos hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque si hacemos una lectura de roles masculinos y de roles femeninos, estamos empequeñeciendo el asunto. A ver cómo hacemos esto para que además no dé excusa a hacer algún paralelismo con respecto al matrimonio que es injusto. Claro, por eso yo no quiero desaprovechar la oportunidad para, por lo menos, algunas ideas dejarlas claras. Porque es verdad que estamos de acuerdo, el matrimonio fiel y para toda la vida. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Yo lo pondría con luces de neón, subrayado, enfluorescente y que se vea bien. Pero desgraciadamente, como tú decías, la realidad hoy nos lleva a otros derroteros. Porque no estamos porque ese es el ideal, pero yo no soy una persona ideal. Y yo voy a fallar. Cuando hablaba de eso, es que en la lección es verdad. Es decir, es el ideal perdonar a tu cónyuge aunque no lo merezca. Es ideal aceptar a tu cónyuge a pesar de sus defectos. Es ideal valorar a tu cónyuge más que a ti mismo. Evidentemente hay que ir a por ello. Ahora bien, hay que ser conscientes de que el perdón puede utilizarse para silenciar a las víctimas, para disuadirlas de buscar seguridad, que la aceptación puede distorsionarse permitiendo tolerar comportamientos destructivos bajo el disfraz de la gracia. Entonces, como todo eso está pervertido también en nuestras relaciones, hay que tener cuidado para no disimular el pecado dentro y para no revestirlo de fidelidad cuando se está prostituyendo la relación. Por eso Jesús dice, el ideal es este, Juanfra, pero es que eres muy duro, eres muy cabezón, eres torpe y al final Moisés tuvo que permitir que las relaciones a veces cada uno vaya por un lado y se rompan. Y no se quede desprotegido, como era el caso de la mujer, por la dureza de vuestro corazón, pues que se despachaba a las mujeres así por cualquier motivo y se las dejaba abandonadas a su suerte, ¿no? Entonces, sí, es que nuestra situación, nuestro egoísmo hace que, pues eso, que muchas veces no solamente haya ruptura, sino que hay daño, además a
a la propia pareja o incluso a los hijos, que está muy en los medios de comunicación esa violencia vicaria solamente por odio generado contra la otra persona. Entonces, realmente el impacto que produce una mala relación en la vida es terrible. Y claro, Dios pone el ejemplo de que Él se da y hace todo lo posible para que esa relación funcione, para que no tengamos queja contra Él y nosotros empeñados en ir por nuestro camino y que me gustan más otras cosas y encima no es que me paguen, sino que yo pago. Y me gasto de lo mío y al final acabo pues todavía ahí tirada en el suelo, esclava, pues todavía viene Dios, me recompra y otra vez me cuida, me tal, y yo vuelvo otra vez a las andadas, ¿no? Entonces es un amor constante, incondicional, permanente, el de Dios, y es una respuesta ingrata muchas veces por parte nuestra, y es una ruptura. Donde mejor se ve eso es en las parejas. O sea, que es que la pareja que ha hecho todo porque la relación funcione, de repente dice: ¿qué ha pasado? Yo no entiendo, ¿qué más querías de mí? No sé qué más podía esperar, ¿no? Pero hay muchas parejas que se rompen así incomprensiblemente. Yo tengo un compañero que le pasó, dice, es como si hubieran quitado la alfombra debajo de los pies, una persona que había hecho todo, que el contexto, que todo funcionaba perfectamente con las dos hijas, con tal, y la mujer dice, no, que voy a trabajar, y de repente pues se lió con el jefe de la oficina y al final pues se rompió el matrimonio, se rompió la pareja. Entonces, esos son casos reales, que sin haber a veces motivo aparente, pues las personas eligen un camino y ya no hay camino de vuelta, se rompe. Deja que ponga encima de la mesa la primera imagen, está en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, que es largo, por eso voy a picotear en algunos versículos, pero me gustaría que cada uno de vosotros, si tenéis un ratito, lo podáis leer, ¿no? Pero habla... Y ahora me vais a decir vosotros de qué está hablando aquí. Pero Ezequiel, inspirado por Dios, escribe lo siguiente. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, hazle ver a Jerusalén las cosas tan detestables que ha hecho. Dile, esto dice el Señor. Le manda a Dios un mensaje a Ezequiel. Y Ezequiel lo comunica y lo pone por escrito. Por lo que toca a tu origen, tú, Jerusalén, eres cananea de nacimiento, tu padre fue amorreo, tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, no te frotaron con sal, ni te fajaron. Nadie tuvo compasión de ti. En fin, sigo hablando. Te hice crecer como una planta del campo, te desarrollaste, llegaste a ser grande, te hiciste mujer, volví a pasar junto a ti, te miré, estabas ya en la edad del amor, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu cuerpo desnudo, te bañé, te limpié, te perfumé, te puse un vestido de bellos colores y sandalias, te adorné con joyas, te puse brazaletes, te puse un anillo en la nariz, te puse aretes en las orejas, una hermosa corona en la cabeza, quedaste cubierta de oro y plata. Fíjate cómo... Todo ese detalle precioso, ¿no? Sí, sí. Te hice famosa entre las naciones por tu belleza, que era perfecta. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero confiaste, dice versículo 15, pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo, los sacrificaste a los ídolos, en fin. El capítulo es largo porque es muy lleno en detalles, pero ¿de qué está hablando aquí Ezequiel? ¿Qué mensaje le está transmitiendo Dios a su pueblo? Sí, lo vulnerable, cuando estabas ahí como un bebé, te fajan, que te puedes herniar, recién nacido, te limpian, te frotan con sal, o sea, todo eso que o sea, Dios ha hecho tanto en favor nuestro y nosotros nos vamos con el primero que pasa por el camino. Es esa infidelidad, o sea, el no reconocer que todo desde el principio Dios ha estado cuidando a su iglesia y cuidando. Es la ilustración que pone el pastor Bullón en su ejemplo de estudio de escuela sabática, que dice, mira, te voy a invitar esta noche a mi casa, pero mira, tu esposa no quiero que venga. Pero bueno, si es mi mujer, ¿cómo puedes decir eso? Entonces, pero dice, es que hay gente que sí, que quiere a Dios mucho, pero que a su iglesia no la quiere nada, ¿no? Entonces, Dios ha hecho tanto en favor nuestro y en favor de su iglesia. Ha habido un remanente, de personas fieles y ahí están. Luego la conformamos todos, que fuimos ahí una algarabía de caracteres distintas y a veces, como tú dices, toleramos el pecado y a veces hay cosas que no hacemos muy bien. Pero que Dios, su labor con nosotros es incuestionable, tanto a nivel individual como a nivel eclesial, ¿no? O sea, tú pones el acento, Antón, en la labor de Dios. Sin duda. Esther, a ti este pasaje, ¿por dónde
lo abordas? Uf, a mí me ha costado verme, aquí, porque cuando la lección habla de una bebé abandonada en el campo para que se muera, ¿no? Yo anoté, esto es una imagen horrible, de hecho me horroriza la imagen, ¿no? Sí. Me parece absolutamente horrible. Y luego dices tú, caramba, pero es que yo tengo que poder sacar una aplicación de todo esto. Resulta que esa bebé, abandonada al nacer para que se muera, bueno, eso ocurre en algunos lugares del mundo, esas cosas horribles pasan, ¿eh? Hay alguien que pasa por el camino, la recoge, y me recordó la parábola del buen samaritano, ¿de acuerdo? Alguien que está ahí, bueno, por otras razones, ¿no? Pero tirado a su suerte, a la espera de morir, y de repente viene alguien que le rescata, le limpia, le sana y hace todo lo que necesita. En este caso es una persona mucho más vulnerable, claro, es una recién nacida, y resulta que la convierte en lo que es. La recoge desde el momento inicial, desde que nace. Pero luego empecé a encontrar paralelismos. La imagen primitiva, la sangre de la iglesia primitiva, quiero decir, de cómo empezó a funcionar, ¿verdad? Me venían a la mente los martirios, los problemas, ¿verdad? Los sufrimientos, esa iglesia en nacimiento que va poco a poco funcionando en esos primeros momentos tan complicados, tan delicados, y resulta que el Señor la va recogiendo, la va puliendo, la va educando, la protege, la adorna, y llega un momento en el que efectivamente es un ser adulto y un ser que efectivamente a los ojos de todos los demás tiene bendiciones y funciona. Empieza a haber diferentes paralelismos, ¿no? Claro, yo lo quería ver desde la perspectiva personal al principio, pero luego entendí que a lo mejor la imagen es otra y luego yo me tengo que encontrar dentro de esa imagen. Y resulta que cuando ya eres una adulta, cuando ya puedes vivir por ti misma, cuando ya efectivamente puedes funcionar de forma autónoma, vas y te vas con otro. ¿De acuerdo? Entonces, claro, al principio parto de esa imagen de vulnerabilidad horrible de una bebé indefensa, pero resulta que luego me encuentro con que es adulta que fue rescatada y que además es quien es, gracias a quien la rescató, ha decidido irse con otro. Claro, esto tiene lecciones que a mí me invitan a pensar. Voy a relacionarlo y Esther, voy a coger esto que donde tú lo dejas, Esther, para todavía complicar más la cosa. Vamos a meter a esto todavía la idea que está en la lección del martes sobre la vida de Oseas, del profeta Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 2. Es decir, el principio. Esta es la historia de Oseas y ya empieza con la primera en la frente. El principio de la palabra de Dios por medio de Oseas. Dijo Dios a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y un capítulo después, Oseas 3.1, dice: me dijo otra vez Dios a mí: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Esto que es un lenguaje duro. Y además, ¿qué le está diciendo aquí Dios? Ve y cásate con una prostituta, con una... Que le va a dar igual todo lo que tú la quieras, porque ella te va a ser a ti. Bueno, es que infiel. no solo es que muchas veces dicen, bueno, la voy a rescatar, la voy a sacar de la calle, que dicen algunos, ¿no? Sino que después de estar relacionándome con ella, me sigue engañando. Se sigue yendo con otro, sigue tomándose la vida y Dios me dice que aguante. ¿Pero qué es esto? Que la ame, que todavía esté por ella. ¿Qué está pasando aquí? Y si esto lo uno a lo de Ezequiel, cómo Dios es una narrativa dura. Es una narrativa que no es fácil de digerir. Nos gustan por eso más otros tipos de historias, ¿no? Que es en los evangelios, en la Biblia. Pero aquí vamos a ponernos en un momento en el plano de Dios. Dios está diciendo, a ver si yo os soy capaz de meteros en la cabeza cómo me siento yo a veces, salvando la distancia, porque a veces... Claro. Claro. No deja de ser una humanizamos tanto a Dios que lo despojamos de su divinidad, ¿no? Es muy difícil para nosotros meter a Dios en nuestra cabeza, pero incluso Dios se deja a veces decir, venga, a ver, ¿eres capaz de ponerte un poco en mis zapatos, aunque solo sea por un momento? Lo estudiamos hace unas semanas, ¿no? ¿Qué más podía haber hecho yo por mi viña, ¿no? Es que Dios hace tanto en favor nuestro. Yo al menos soy consciente de que todo funciona en esta tierra gracias a su bendición, ¿no? Desde el mismo sol que sale cada día, ¿no? Hasta la lluvia que riega la tierra, y luego el pan que nos sustenta, ¿no?
Entonces, hay tanto desagradecimiento hacia él, que es el dador de todo, ¿no?, que realmente no se encuentra explicación. ¿Cómo puede el ser humano estar de espaldas? La escuela sabática ha tenido ahí una imagen que a mí siempre me impacta, porque es verdad, ha sido al final la ramera es fornicaria y está de la mano de los reyes de la tierra. ¿Qué tienes tú que ver con los reyes de la tierra? Que mira, que están pues bombardeando, conquistando, sometiendo, robando, saqueando, que tu papel es otro y tú te vas lejos de mí. Entonces pierde totalmente el sentido de lo que es el deber moral, de hacer las cosas digamos, de acuerdo a lo que son mis principios, mis valores. Es que este mundo ha dejado lo de todo. Por eso lo más básico, que es una relación de pareja, que es la fidelidad, pues es que claro, Dios tiene que poner esa ilustración, y Oseas, obligado a amar a aquella mujer fornicaria, es lo que Dios... ¿Cómo se siente Dios ante nuestros desprecios, ante nuestras deslealtades? ¿Cómo podemos hacerle sufrir de esa manera una y otra vez? Pues de esa manera él intenta comprender hacer comprender a su pueblo, pues por medio de la ilustración de Oseas, de que ame a una mujer prostituta. Volviendo a lo que decía Esther, que era difícil, por ejemplo, la historia de Ezequiel, esa narrativa, la historia como está, que un hombre, un adulto, vamos a poner así, un hombre poderoso, encuentra a una niña desesperada, la espera para que se desarrolle y luego se casa con ella. Si esta fuera una historia moderna, pues la llamaríamos de todo menos bonita, ¿no? Llamaríamos a ese ser un depredador, ¿no? Así por eso nos chirría a nuestra mente, ¿no? Nos alarma, nos cuesta comprender estas metáforas, ¿no? Y en la historia de Oseas y de Gomer, que Dios le ordena a Oseas casarse con una mujer que lo abandona una y otra vez, también a nosotros nos cuesta aceptar esa idea, ¿no? De que Dios le esté diciendo, no, tienes que aguantar, tienes que ir detrás de ella, ¿no? Pero... ¿Sabes lo que? Pero a lo mejor nos cuesta más todavía que tengamos que reconocer que los que nos estamos prostituyendo somos nosotros. Es que porque la aplicación va por ahí. Es decir, no nos quedemos con Oseas, vamos a la actualidad. Y la actualidad, según lo que estamos leyendo y según esa aplicación, es que tú y yo podemos ser fornicarios espirituales. De hecho, a priori lo somos, ¿no? Y ahora lo traducimos, pero querido, querida, que nos estás viendo, que sepas que esta aplicación viene a decir que el que eres infiel eres tú. Claro. Que, bueno, se le llama prostituta a la que se prostituye, pero también hay prostituidores, claro. Y que aquí, fornicarios, seríamos todos. La lección, de hecho, se atreve a preguntarnos, ¿de qué maneras puede hoy cualquier iglesia, incluso la nuestra, fornicar espiritualmente? Y alguno dirá, ¡qué escándalo! ¿Qué dice? No, espera. Es que con la Biblia abierta y sabedores de que todos somos pecadores, somos todos fornicarios. Y me temo que tenemos que tener cuidado porque a lo mejor nos estamos prostituyendo. Claro. Frente a otros baales. ¿Estoy diciendo una barbaridad? No. Vamos, esa es la aplicación. Entonces, claro, digo, espera, tengo que saltar un poco y respirar hondo y callar y decir, espera, voy a aplicar esto. Bueno, lo primero es que para Dios esto se lo toma en serio. Las relaciones Dios se las toma en serio. Que muchas veces muchas veces nosotros nos tomamos como esto, como, ay, no sabía que roncaba, me divorcio, ¿no? O rompo la relación. Eso que lo aplicamos muchas veces a los matrimonios, también lo aplicamos a los amigos. Es que me ha hecho esto, me ha puesto en el WhatsApp no sé qué mensaje, ya corto la relación con él. Para Dios las relaciones son algo más serio. Y lo que está poniendo es un altavoz para decir, a ver, te voy a llamar la atención con estas historias, ¿eh? Uh-huh. Entonces, es verdad que yo me pongo mis gafas del siglo XXI, tan sofisticadas, y es difícil perder la vista con lo que significaba para aquello, porque habría que preguntarse qué significaban estas historias para la gente de aquella época. ¿La vieron como algo opresivo o como un acto de gracia? ¿La vieron como... ¿Qué significaba la mujer en esos entornos tan patriarcales, donde las chicas, las niñas, las mujeres no pintaban nada? Los hombres se encargaban de que no pintaran nada. Pero ejercían influencia, porque Salomón dice que fue desviado por sus mujeres a adorar ídolos. O sea, realmente la mujer tampoco... sí es verdad que tenía un papel, por decirlo así, de estar sometida en una sociedad muy patriarcal, pero tenía su influencia. Y de hecho, el siguiente ejemplo en la escuela sabática, en el que Isaac toma por esposa, por indicación de su padre Abraham, una mujer digamos, de su pueblo, que teme a Dios, ¿no? Que es el ideal, porque dice que las mujeres cananeas le iban a desviar su corazón de la relación auténtica con Dios, ¿no? Eso es muy importante.
¿qué vas a hacer cuando tú pienses de Claro. una manera y tu pareja de otra? O sea, no es lo mismo en cualquier tema como en el tema espiritual. ¿Qué vas a hacer cuando eduques a tus hijos? Pero si volvemos al texto, que es lo que tú estás comentando, si algo en el texto, si algo en la narrativa bíblica me produce incomodidad, ¿qué hago con la incomodidad? Apago el Biblia, cierro la Biblia, apago el móvil o el dispositivo y no quiero saber nada de Dios, o me hace que me pregunte algunas cosas y viva ese dolor que se muestra en estas historias. Hay dolor intento no rechazar ese dolor, sino entender un poco desde dónde me están hablando, ¿no? Si esa inquietud que me está dando, esa curiosidad, ¿a dónde me tiene que llevar? Entonces, yo creo que ahí es donde al final yo me he situado y digo, Juanfran, ¿qué haces con esto? Porque, ¿cuál es la perspectiva? Ese dolor del amor que nos ponemos por un momento en los zapatos de Dios, ese amor divino que nos persigue y que te persigue a ti, a mí, a Esther, a todos los que estés ahí. Dios sigue persiguiéndonos, entre comillas, Sí, sí. pero con amor. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Porque Dios muchas veces siente dolor ante nuestro rechazo, ante nuestra indiferencia, hacia nuestra prostitución, que muchas veces decidimos prostituirnos en según qué cosas, ¿no? A mí me parece que eso me parece muy interesante. Seguro que hay más lecturas y tal, pero esa incomodidad nos tiene que hacer llevar a seguir indagando. Tendemos a ser muy independientes y en el caso de las relaciones de pareja más. Esto es un asunto muy delicado, ¿eh? Hay personas que tienen su pareja, que tienen un hijo con su pareja, que luego no les gusta su pareja ni su hijo y se van a otro sitio y oye, siguen ahí flirteando, intentando buscar otra pareja, olvidándose de la que han tenido antes. ¿Dónde está el compromiso? Claro. Claro, ¿dónde está el compromiso? Entonces, yo me hago a mi medida la relación, la construyo como quiera y quiero que Dios legitime eso, lo cual es una abominación. Sin embargo, ¿cómo convivo con esto? O sea, realmente de cara a Dios, ¿le voy a decir yo a él las relaciones del contrato matrimonial? Mira, sí, pero yo por la noche de los sábados salgo con mis amigos, ¿le voy a decir yo eso a Dios? ¿O qué le voy a imponer? Yo tengo que, mi espacio me lo tienes que dejar, me tengo que salir con mis amigas a tal, y luego ya te veré a ti. Claro, fíjate que estamos siendo muy buenrollistas, pero estamos en la época del poliamor, Claro. de las relaciones abiertas, ¿no? Y de que ahora, efectivamente, la idea de compromiso, la idea de pareja monógama, ¿no? Heterosexual funcional, para muchos está de moda y se cree que es una especie de imposición. Entonces, claro, en esa época, ¿no? En la que todo sirve, todo vale, y siempre y cuando yo esté bien, todo va bien, pues claro, si esa es la analogía que podemos hacer, efectivamente se explica la fornicación. Bueno, ya no sería fornicación, claro, porque como yo estoy en una relación abierta, hago lo que quiero con quien quiero. Y a nivel espiritual, efectivamente podemos encontrar un paralelismo muy rápido. Dependiendo de dónde me vaya la cosa y dónde vaya fluyendo y me sienta más cómoda, pues hoy puedo creer una cosa, mañana otra, o mejor, me hago yo mi propia religión y me hago yo mi propia, ¿verdad?, forma de entender las cosas. La parte de la Biblia que me conviene bien y la que no, la tacho o la obvio, y de repente pues me apetece también un poquito más de orientalidad, por ejemplo, y ya está. Y así ya me voy arreglando. Entramos en el extra time, porque a partir de este momento estamos entramos en esa fase en la que Juan Luis en cualquier momento nos dice hay que conectar con la capilla, con el sermón, que hoy veréis, la capilla se ha reformado y ya está disponible, y hoy hay una especial Santa Cena, con lo cual pues vamos a tener alguna variación en el programa habitual, pero vamos a seguir un poco ahondando en la narrativa bíblica, porque hay otra historia que es la de Génesis 24, en la que se nos dice, oye, reflexiona sobre esto. Mira, era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Dios, que había bendecido mucho a Abraham, le dijo a un criado suyo, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo como signo de unión, de dependencia y de que eres parte de los míos, y júrame, ¿no? Vamos a jurar por Dios, que tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habitamos, sino que vas a ir a la tierra de mi parentela y allí tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Y se nos dice, venga, reflexionar sobre esto. ¿Qué principio o qué cosas se pueden rescatar de aquí? Porque estamos hablando de Isaac y de Rebeca, ¿no?
Ahí hay una historia preciosa y sobre todo hay que ver que hay un contexto de libertad maravilloso. Primero hay una dependencia de Dios para encontrar esa pareja. Luego la vas a buscar al contexto adecuado. Y luego a la chica se le dice, si tú quieres, puedes ir. Y si no quieres, no vayas. Qué interesante, ¿no? Y ella dice, que ya desde el yo voy. antiguo, Efectivamente. a las chicas Sí. se les tenía en cuenta. A lo mejor no todo lo que se debiera, Sí. pero también su opinión es importante. Cuando se hacían las negociaciones, cuando el novio iba a casa del suegro a pactar un poco la dote y tal, el que iba a ser el suegro, no todos lo hacían, pero preguntaban a las chicas, oye, en un reserva en un momento dado buscaban un hueco y le decían, oye, ¿te vas a ir con este? Que te viene a pedir tu mano. Es decir, que se la tenía en cuenta. Desgraciadamente no siempre era así, sino que muchas veces las familias... Incluso hoy hay cosas que se denuncian, hoy hay casos que se denuncian de matrimonios concertados con los que no se está de acuerdo. Pero es verdad que en esta historia desde el Génesis se tiene en cuenta, ¿no? Sí, la voluntad de los novios, sin ¿no? duda. Sí. Con lo cual, fíjate, pero qué interesante, ¿no? Que aquí, ¿qué es lo que está buscando Abraham? Porque muchas veces se nos habla, ¿no? Se justifica esto en las iglesias para decir, oye, que mis hijos no se vayan con los del mundo. Bueno, Los está cananeos. buscando la fidelidad al Dios que se le había mostrado y que se le había aparecido, ¿no? Y para que se cumpliesen las promesas en Isaac, él tenía ese compromiso con Dios, ¿no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, pero claro, a la manera, digamos, que te recomienda Dios, ¿no? No vayas por otro camino, porque si no puede ser un desastre, ¿no? Y nada, ese es el kit de la cuestión. Pero sobre todo es que el amor en pareja es posible, la relación en pareja es posible y la relación con Dios, con su palabra revelada, es posible. Y solo tiene beneficios. Otras cosas que nosotros queramos, pues como hablábamos antes, hacerlo a nuestra manera y esperar luego resultados positivos, que normalmente no es así. Un par de apuntes. A lo mejor todavía hay gente que se toma la idolatría bastante a broma, ¿verdad? En ese momento Dios les recordaba, lo de la idolatría no es ninguna broma, ten cuidado, si te lías con idólatras es posible que acabes siguiendo a los ídolos. Por cierto, les pasó muy a menudo, es decir, se lo seguían tomando a broma y seguían cayendo a veces en las situaciones y en los momentos más oscuros de su historia gracias a tomarse a broma el tema de la idolatría. Cuidado con esto porque sigue siendo un hit. Y luego, por otro, solemos utilizar muchas veces, ¿verdad?, esa calma con la que nos tomamos la idolatría y muchas otras cosas, pues para seguir justificando, efectivamente, y para seguir, no sé, suavizando, ¿no?, la importancia de buscar un propósito compartido. ¿De acuerdo? En cualquier proyecto, tanto de pareja como de familia, como de organización de una familia, como incluso desde una perspectiva laboral. Con quién te asocias, con quién te alías, efectivamente, pues va a marcar también muchos de los problemas que te vas a encontrar en el futuro. Y vuelvo a lo mismo, es decir, en algo tan importante como formar, como organizar una familia, el objetivo común debería estar en alguna parte, ¿no?, pues compartida en alguna parte común. Difícil si tú vas por un camino y él va por otro. Y difícil si efectivamente tu objetivo es la tierra nueva y estás con una persona que no cree en eso o que no lo tiene como destino compartido, ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde camináis? ¿Cuál es vuestro proyecto de familia? Oye, cada uno evidentemente que haga lo que considere oportuno y lo que le parezca bien. Pero si vuestro objetivo no es común, como punto de partida parece un buen proyecto. Quizá no tanto. Es que qué interesante, porque hoy todavía nos movemos a veces por muchos prejuicios de clase, o raciales, o ponle lo que sea, pero económicos, ¿no? Pagando para elegir pareja, o que los suegros, o que la familia acepte a ese nuevo, ¿no? A ese nuevo integrante, ¿no? Es que este es de otro país. Es que este es pobre, ¿no? Vamos a ponerlo por caso, ¿no? Es que este... no, yo qué sé, negro, por lo que sea. Sí. Cuando aquí la historia de Isaac y de Rebeca, Abraham está poniendo el acento en no quiero comprometer la fe de mi hijo. Exacto. No quiero que él corra el riesgo de apartarse de Dios. Y lo hace como puede. Seguramente yo no lo haría como Abraham, no mandaría a un criado, pero hace lo que está en su mano para que su hijo no sea parte de Dios, que es lo que a él le preocupa. A mí me parece que esto es lo verdaderamente relevante, ¿no? Luego hay más detalles, pero me parece que esto es suficientemente importante para remarcarlo, para nuestros hijos, para que ellos, nuestra preocupación sea que ellos elijan parejas en las cuales puedan apoyarse en la fe y seguir creciendo en la fe. Hay una ilustración también que podemos sacar de la cantidad de regalos que ese criado lleva a la casa de la novia.
Cuando la novia va con el cántaro después de haberle dado agua y está ahí el siervo, dice, no, tú vea y díselo a tus padres, y empieza ahí a sacar todos los brazaletes y todo lo que... Pero ¿cómo no le han dicho que venga? Se les ponen los ojos así con el símbolo del dólar. Hay un montón de bendiciones, ¿no? O sea que hay un montón de digamos, Dios lleva ahí, digamos, una bendición asegurada para la relación de pacto contigo. Sí, lo ha hecho todo y lo ha dado todo. Bueno, nos dice Juan Luis que ya hemos abusado del tiempo y vamos a pedirle que nos conecte con la capilla. La vais a ver diferente si estabais siguiéndonos en las semanas anteriores. Y hoy hay una Santa Cena, con lo cual vamos a variar un poquito la dinámica habitual. Vamos a dejar al pastor con el sermón, luego vamos a intentar hacer una pequeña zona mixta aquí sobre el valor, un poco sobre lo que significa todo lo que estáis viendo. Así que ya conectamos con la capilla y con el pastor. A ver, Manuel lo repito Murcia. otra vez.